Hola, soy José Antonio Marín y en este vídeo tutorial vamos a ver cómo calcular las diferencias temporarias en el impuesto sobre sociedades. Lo vamos a ver sobre amortizaciones y más concretamente sobre elementos de transporte, vehículos o coches. Ahora un poquito de teoría. Las diferencias temporarias se producen por ajustes entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos por los diferentes criterios de imputación temporal y que van a afectar a varios ejercicios contables. Es importante identificar en qué momento nos encontramos para hacer los ajustes. Y ahora dos cositas. La primera, las diferencias temporarias imponibles son las que van a suponer con el tiempo un mayor gasto fiscal para la empresa según el momento temporal. Y segundo, las diferencias temporarias deducibles son las que van a suponer con el tiempo un menor gasto fiscal para la empresa según el momento temporal. Bien, pues vamos ya con el ejemplo. Tenemos aquí una sociedad que se llama 6J SSL y pues nos interesan los ajustes extracontables a practicar para el ejercicio 2020, sabiendo que el tipo impositivo es del 25% y se trata de una empresa de reducida dimensión donde hay 3 coches, como hemos dicho. Primer caso, la empresa adquiere un vehículo nuevo para otro comercial y se pone en uso el día 2 de enero de 2020. Pues bien, el elemento de transporte es un Ford Focus. Esta es su matrícula y está asignado al comercial que se llama Juan. Dos partes, la parte contable que amortizaremos en función del uso y la parte fiscal que amortizaremos en función de las tablas de Hacienda. Pues bien, tenemos la fecha 2 de enero de 2020, valor de adquisición 30.000 euros, valor residual 300 euros, por lo tanto, valor de adquisición menos valor residual, 29.700 euros. El método de amortización contable es el lineal. La vida útil se ha estimado en 5 años, por lo tanto, la cuota de amortización ya la podemos calcular como los 29.700 dividido entre 5 y tendremos la cuota anual de 5.940 euros. Vamos a la fiscal. La fecha la misma, valor de adquisición la misma, valor residual la misma y valor de adquisición más valor residual 29.700 igual. Y el método las tablas de Hacienda. Para eso, para calcular el porcentaje, ver la vida útil, pues nos vamos a las tablas de Hacienda, que está en dos partes, es decir, que podremos amortizar con un coeficiente lineal máximo, aquí el porcentaje, o por periodo de años máximo, que aquí los tenemos. Nosotros vamos a buscar los elementos de transporte y aquí tenemos los elementos de transporte externo, que son los coches que irán a un 16%. Por lo tanto, nos venimos aquí y le pondremos el 16%. Por lo tanto, ya podemos calcular la cuota de amortización, que será 29.700 por el 16%. Ahora vamos a construir la tabla de amortización contable, la tabla de amortización fiscal, que nos va a dar las diferencias pues temporarias. Pues muy bien, para el 2020, que es el año que nos interesa, pues como sabemos la amortización contable, pues la vamos poniendo en la tabla. Podremos arrastrar la fórmula y podemos también calcular la amortización acumulada, que es tan sencillo como ir pues sumando la amortización de cada año. Tenemos 29.700, 29.700, entonces vamos bien y vamos a la tabla de amortización fiscal, que como hemos visto la cuota de amortización es 4.752 euros. Lo ponemos para cada año, podemos arrastrar, vemos la amortización acumulada fiscal, el sistema es el mismo que hemos hecho en la contable. Vemos que nos pasamos, pues lo que vamos a hacer es ajustarlo el último año por los 29.700 menos lo que ya teníamos amortizado, y ya tenemos lo mismo, 29.700 y 29.700. Y ahora por lo que nos interesa, que son las diferencias, por lo tanto diferencia entre la amortización contable y la amortización fiscal,
Y ya lo tenemos que para el 2020 tenemos una diferencia temporaria positiva. Y ahora lo que hacemos es arrastrar la fórmula y vemos que, claro, la suma pues nos da 0. Es decir, llega un momento que la diferencia temporaria, como es temporaria, pues al cabo del tiempo desaparece. Pues muy bien, ya lo tenemos aquí calculado. Y ahora, como las diferencias temporarias se contabilizan aparte, pues lo que vamos a hacer es el asiento correspondiente pues a esta diferencia temporaria aquí en el 2020. Pues cogemos la diferencia temporaria que tenemos y como el tipo impositivo es el 25%, pues el 25% contra el impuesto diferido. Bien, el segundo caso nos dice que el vehículo de gerencia se empezó a amortizar de manera acelerada por tratarse de una empresa de reducida dimensión. Bueno, pues es un incentivo fiscal. Aquí tenemos el elemento de transporte, que es un Audi A6, la matrícula y es del gerente que se llama José. Tenemos aquí pues, la parte contable, la parte fiscal. El coche se puso en funcionamiento el día 2 de enero de 2015, es decir, hace 5 años. Aquí tenemos pues los datos, tanto contables como fiscales, por lo tanto lo mismo. Vamos a calcular la cuota de amortización, que como hemos visto anteriormente, pues será el valor de adquisición pues el valor residual, en este caso multiplicado porque utiliza la tabla de Hacienda, pero como nos han dicho que hay un incentivo fiscal que puede amortizar el doble, pues es tan sencillo como coger los 49.000 y multiplicarlo por el doble del coeficiente de la tabla, que son los 15.680 euros, que es el doble. Por lo tanto, ahora ya podemos hacer la tabla de amortización contable, la tabla de amortización fiscal, daremos la diferencia y aquí tendremos pues los ajustes que habrá que hacer en el impuesto. Por lo tanto, la amortización contable serán los 7.840. Podemos arrastrar para cada año. Y la amortización acumulada, pues el mismo sistema. Vamos sumando las amortizaciones de cada uno de los años. 54, 49, vemos que nos pasamos, pues lo que vamos a hacer es ajustarla, 49 menos los 47 que habrá en el 2020 de amortización acumulada, 1960. Y ahora vamos a la fiscal, que como vemos fiscalmente amortiza más que contablemente, por lo tanto tendremos una diferencia. Y la acumulada pues como lo veníamos haciendo, y ahora vemos que así amortizamos más, pues habrá que ajustarlo, 49 menos la amortización acumulada y ya tenemos aquí los 49.000 euros. Vamos a hacer las diferencias: amortización contable menos amortización fiscal, y lo arrastramos para cada uno de los años y vemos que para el 2020 tenemos una diferencia temporaria positiva. Claro, porque contablemente aún se sigue amortizando el vehículo y fiscalmente se acabó de amortizar en el 2018. Pues muy bien, lo que tenemos que hacer ahora es, como diferencia temporaria, tenemos que hacer el asiento aparte desde el 2020 por el 25% contra el impuesto diferido. Y ahora en el tercer caso tenemos que la empresa puso a disposición de la comercial un vehículo el día 2 de enero de 2014. Se trata de un Seat León con su matrícula y está asignado a la comercial que se llama Ana. Tenemos la misma estructura que anterior, para calcular la amortización contable, para calcular la amortización fiscal, y aquí pues bueno, lo tenemos bien sencillo porque será los 25.000 dividido entre 5, ya tendremos la cuota de amortización anual contable, 5.000 euros, y aquí la cuota de amortización tenemos el 16% que hemos visto antes en las tablas, para todos los vehículos igual, será el 16%, y son 4.000
euros de amortización fiscal anual. Por lo tanto, vamos a hacer la tabla de amortización contable y la fiscal, y empezamos con la contable. 5.000 cada año, lo podremos arrastrar. Están los 5 años de vida útil del SEAT León, y vamos a sumar la amortización de cada año para tener la amortización acumulada. Arrastramos 25.000, perfecto, no tenemos que hacer ningún ajuste. Y ahora vamos a la amortización fiscal, que son 4.000 para cada año. Arrastramos para ir más deprisa. Y la amortización acumulada, pues vamos sumando cada año lo que hemos amortizado. Arrastramos 28.000, nos pasamos de 3.000, por lo tanto hay que ajustar. 25.000 menos 24, ya tenemos las 1.000, y ahora hacemos la diferencia. 5.000 menos 4.000, y ahora arrastramos y vemos que esta diferencia negativa es ya del último año. Por lo tanto, lo que hacemos es ya, digamos, eliminar el derecho, eliminar pues los activos por diferencias temporarias deducibles. El apunte lo vamos a hacer en el haber, por lo tanto será menos 1.000 por el 25% contra el impuesto diferido, que ahora el asiento nos cuadra. Por lo tanto, aquí tenemos el esquema de liquidación para el impuesto del 2020, y lo que nos interesa pues son eso, las diferencias temporarias. Vemos que el vehículo de Juan se ha sumado al resultado contable antes de impuestos 1.188 porque se ha amortizado de más, ¿de acuerdo? Después el vehículo de José se suma al resultado contable antes de impuestos 7.840 porque se devuelve la amortización fiscal de más, como hemos visto. Y el vehículo de Ana, pues restamos al resultado contable antes de impuestos 1.000 euros porque sigue amortizando fiscalmente hasta el año 2020, como hemos visto aquí. Ahora aquí tenemos la suma del impuesto corriente más los impuestos diferidos, tenemos el resultado contable antes de impuestos, que es el que tenemos aquí, hacemos la división y vemos que el tipo medio es del 25%, por lo tanto los cálculos que hemos hecho pues están bien. Pues muy bien, esto es todo por hoy, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.